Muy buenos días, mi nombre es Ana Caroline Cruz. En el día de hoy estaremos haciendo una pequeña exposición o introducción a diversos temas de lo que es la psicopatología en general, donde estaremos hablando sobre la psicopatología de la atención, psicopatología de la percepción y la psicopatología de la memoria. También tenemos lo que es la psicopatología del pensamiento. Esta es una exposición que va asignada, nos la asignó nuestra maestra Ana Martínez, nuestra psicóloga clínica de UTI Jabón. En el día de hoy comenzaré a darle entrada a mi tema, que es la psicopatología de la atención y orientación, en la cual podemos decir que la atención es la capacidad de seleccionar las informaciones sensoriales en un momento determinado y de dirigir los procesos mentales. La alerta es la respuesta fisiológica de la entrada de estímulos y receptividad aumenta dichos estímulos. La atención es el mecanismo selectivo en función de categorización de los estímulos y que modifica el proceso de alerta. La atención como proceso cognitivo, desde el planteamiento, son motivos del objeto de estudio en el funcionamiento de los procesos de conocimiento anormales, tanto en situaciones naturales como en artificiales. En el 1988, la red lo clasificó como la atención, como la concentración, selección y activación, vigilación, expectativa o set de atención. La atención como concentración, esta es la capacidad para fijar la atención sobre el estímulo o objeto situacional, la alteración de la atención o ausencia mental, gran concentración sobre algunas cuestiones con carrera, lo que lo conlleva a desatender el resto de los estímulos. Presentan excepto aquellos muy mecánicos o habituales. Una laguna temporal es cuando el paciente no puede recordar nada respecto a ello o durante un periodo, aunque en dicho periodo estaba realizando alguna tarea o algún acto o actividad. La atención como selección es la capacidad de la atención para discriminar los estímulos relevantes de lo que no relevante, es la capacidad limitada de la atención. La atención como expectativa o set de anticipación, como antes lo mencionamos, es la función de la experiencia previa y su conocimiento, el sujeto es capaz de anticipar o prepararse a ciertos resultados, así como adoptar sesgos en el procesamiento de la información. La teoría de segmental o disposición fragmental para las respuestas, el señor Charcot lo define que los pacientes con esquizofrenia no sacan provecho de las señales preparatorias en tareas que implican recursos cognitivos, no mantienen la predisposición hacia una respuesta rápida y correcta hacia un estímulo cuya aparición se señala previamente. También decimos que la psicopatología clásica de la atención se clasifica en diversos puntos, como lo que es la prosexia, que es la reducción máxima de la capacidad atencional o abolición, prácticamente compleja de la misma. La hiprosexia es la disminución de capacidad atencional en función de grado de afectación. Se distingue una función del grado de disminución de la atención, como también tenemos lo que es la alteración atencional del trastorno mental. Aunque las alteraciones atencionales nunca se han tenido en cuenta como signos importantes para el diagnóstico de un trastorno mental, es relevante concretar cómo esta manifiestan algunos trastornos. Nuestro segundo tema a exponer es la psicopatología de la sensopercepción, donde decimos que una sensación es la estimulación de órganos, sensoriales. Neisser lo define como la percepción, como el proceso constructivo, activo, a partir del cual se interpretan los datos sensoriales. La percepción es un fenómeno complejo en el que intervienen las características del estímulo, presentando las predisposiciones individuales del sujeto receptor y el contexto en el que se encuentran estos no solo dependen de las características del estímulo. Distorsiones perceptivas o sensoriales de la percepción distorsionada
de un estímulo existente, cuando el estímulo fuera el sujeto, se percibe de forma distinta a la espera teniendo en cuenta cada características formales. El engaño perceptivo. Estos también han tenido el nombre de percepción falsa, aberraciones perceptivas o erróneos perceptivos. Esto lo podemos definir como la experiencia perceptiva anómala que no fundamenta sobre el estímulo realmente existente fuera del sujeto a que persistente cuando el estímulo que la originó ha desaparecido. Suelen coexistir con los restos de las percepciones no alteradas. Uno de los engaños perceptivos, como su clasificación, es las alucinaciones, la cual es la variante principal de la experiencia alucinatoria. Como subtipo se clasifica en pseudoalucinaciones, alucinaciones funcionales, alucinaciones reflejas, autocopias, autocopias extras complejas, entre otras. Quienes tenemos lo que es también lo que es la pseudopercepción o imagen anómala, las cuales sus tipos son imágenes hipnagógicas e hipnopómpicas, imágenes epnémicas, eidectécticas y consecutivas. El señor Esquirol, en el 1832, define esto como que este afirmaba al individuo que alucinaba dada la realidad e imágenes que provenían de la memoria y sin que los sentidos intervinieran. Pero también tenemos a Horowitz, que este lo define como la anomalía que ocurre durante 3 procesos de conocimiento del individuo, los cuales son la codificación, la evaluación y la transformación. En el DSM-3R plantea que las alucinaciones son percepciones sensoriales sin estímulos externos para el receptor correspondiente. Cuando menos compleja sea, cuando menos compleja es más probable que se deba a causas orgánicas y menos a trastornos mentales. Cuando nos referimos a complejas es cuando a cosas concretas como voces, músicas, personas, escenas, etcétera, entre otras cosas. También debemos tener pendiente que el 90% de los sujetos que presentan alucinaciones también presentan delirio, pero en cambio el 35% de los sujetos que tienen delirio pueden tener alucinaciones. Las pseudoalucinaciones o alucinaciones pálidas o alucinaciones persivas, eso es un tipo de alucinaciones caracterizada por mantenimientos del sentido de la realidad, la implicación de diferentes modalidades sensoriales, el contenido infantil, eugenio o fantástico y por tener significado psicológico. El DSM-4, perdón, TR, únicamente se menciona como síntoma en el trastorno de conversión. Características de esta es el sujeto experimenta con subjetividad como perteneciente al mundo interno. Tienen los mismos elementos sensoriales que las alucinaciones. Escuchen bien, estamos hablando de dos cosas muy similares en las cuales no podemos confundir al momento de estar con un paciente con estos síntomas. También decimos que la que la expectativa o sensoriales es la percepción errónea de un estímulo existente y de intensa cualidad de tamaño, forma y de forma metamórfica. Y las alucinaciones de esas se clasifican según su complejidad, contenido, modalidad, entre otras cosas. Nuestro tercer tema y antepenúltimo es la psicopatología de la memoria, que decimos que este es el proceso psicofisiológico en que permite al individuo adquirir de manera consciente e inconsciente, retener y utilizar de forma controlada o autónoma una experiencia y que está localizada en el SNS. La memoria se clasifica según sus criterios temporales. Memoria a corto plazo. Duración limitada como máximo de 7 más o 2 minutos. Elementos durante segundo. Análisis, reproducción inmediata de la información sensorial.
También tenemos lo que es la memoria operativa o de trabajo. Este fue un concepto introducido por Bartley, que es la memoria a corto plazo. Este concepto como sistema activo de procedimiento de información tiene tres componentes ejecutivos centrales, que es el sistema de control de almacén y manipulación de información. El bloque fonológico es la información verbal, tanto visual como auditiva, y los agentes visoespacial es la información visoespacial, como su nombre así mismo lo menciona. También tenemos la memoria a largo plazo. Este es el almacén permanente y de capacidad ilimitada. Contiene los recursos autobiográficos, el conocimiento del mundo, del lenguaje, de sus reglas, de sus significados y de sus conceptos. Su clasificación según su contenido, como incluido en la memoria de largo plazo. También tenemos lo que es la memoria episódica. Aquí encontramos la autobiográfica, organización espacial y temporal, sin capacidad de inferencia, gran interferación. Algunos retienen informaciones aprendidas y memorias retrógradas versus anterretrógrada. Memoria semántica, referencia cognitiva, organización conceptual con capacidad de interferencias escasa, retiene conocimiento. La memoria procedimental o implícita, independiente de las recuperaciones consciente o intencional, el conocimiento de habilidades, cómo se pone en marcha al realizar actos. También tenemos lo que es la amnesia retrógrada, incapacidad para recordar el paso o dicho de otros modos, como la incapacidad para información que había sido almacenada anteriormente al inicio del cuadro. Esta aparece en traumatismo craneoencefálicos y en la aplicación de terapias electroconvulsivas. Su característica gradiente temporal se extiende hacia atrás a partir del cuadro y en función de la gravedad de la elección. La recuperación también sigue este gradiente temporal. Síndrome amnésico, que este es el déficit global de la memoria sin que haya atrás deterioros cognitivos, productivos como consecuencia de una lección cerebral, o que en este siempre se representan una importancia amnesia, anterrógrada y dificultad o incapacidad para tener informaciones nuevas. La amnesia y la demencia. La demencia es un trastorno generativo, tanto intelectual como emocional, del paciente, acompañado de alteraciones. Amnesia que suele ser principalmente signos de enfermedades. La demencia se clasifica según su etiología, características corticales, que esta es el déficit de memoria operativa. En tarea simultánea, memoria procedimental conservada, facilitación, memoria implícita en ocasiones alteradas. Esta es uno de sus subtipos, como el Alzheimer peak. La diencefálicas, memorias operativas sin alteraciones facilitadas, memoria implícita conservada de subtipos de Korsakoff, temporales como anoxia. Las subcorticales es un deterioro en recuerdos, pero muy leve o inexistente. O sea, tanto puede estar afectándote, pero no se nota. Pero como también no lo puedes tener o presentar, o sea, no podemos decir que no lo puedes tener, no puedes presentar ningún síntoma de esto. El reconocimiento de memoria procedimental alterada, memoria implícita conservada de subtipo parálisis subcraneal progresiva, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Wilson, esclerosis múltiples, perdón. Las personalidades múltiples. Esta es la que donde un individuo presenta dos o más personalidades en un mismo individuo. O sea, yo puedo ser una persona, por decir personalidades, agresiva, pero puedo ser calmada. Aquí tenemos un mismo individuo con dos personalidades que comparten el gobierno del comportamiento del individuo, alternándose